Dios les bendiga, hermanos, y como dijo el pastor, yo les he dicho a muchos hermanos, ese niño es algo especial, y a lo mejor probablemente muchos no me hayan entendido. Yo sé que todos los niños son especiales y todos vienen con un propósito, porque así ya los predestinó el Señor. Pero cuando les cuente yo la historia van a entender el por qué yo digo que ese niño es un milagro de Dios. Pero no solo les voy a contar eso, sino voy a contar, el Señor me permitió que les contara un poquito más de mi vida. Mi mamá se casó con mi papá cuando tenía 13 años de edad. Mi papá tenía 22 años de edad. A los 14 años nací yo. Yo nací un 15 de julio de 1969 y crecimos bien, pero mi papá empezó a ser mujeriego, a irse con otras mujeres. Mi mamá, pues una niña, prácticamente una niña. Mi mamá jugaba todavía con muñecas aún estando ya casada con mi papá, y así crecimos. Al pasar de los años, pues mi papá mujeriego y con dinero, porque él hace fuegos artificiales, él hace todos los fuegos que se les ofrecen a los santos y a todas esas cosas. Y mi papá dejó a mi mamá por irse con otras mujeres. Un día vivíamos con mi mamá. Yo tenía como algunos 5 años. A mi mamá la violaron. A mí me dio tanto miedo y tanta cosa que yo lo único que hice fue irme con mis abuelos, los papás de mi papá. Pero allí, haga de cuenta que era como una vecindad, y allí vivían todos los familiares, todos estábamos ahí, cada quien en un cuarto. Y los primos y unos tíos, mire, tan grande que es Dios, que aún ahí, yo, una niña indefensa de algunos 5 años, mis primos quisieron abusar de mí. Un tío siempre en las mañanas iba y quería molestarme, y yo me enredaba en la sábana, parecía un taco bien enredada para que no me sucediera nada. Y mi mamá no se quedó tranquila. Yo iba a la escuela, tenía el pelo largo y tenía demasiados piojos, hermanos. Los piojos me caminaban por aquí. La maestra me quería mucho. Tal vez tendría lástima de mí porque siempre andaba mugrosa y todo eso, pero mi mamá no quitó el dedo del renglón. Mi madre siempre iba a verme y me decía, vámonos, hija, vámonos. Y yo le decía, no, es que yo tengo miedo. Me recordaba de lo que le había pasado a mi madre y tenía miedo de regresar con ella. Un día yo iba a la escuela, ya se había acabado la escuela, y yo llevaba varias cosas que habíamos hecho en la escuela, y ella fue por mí. Llegó ella por mí, y hermanos, lo que yo más anhelaba en mi vida, hermanos, era tener un abrigo de mucha piel y unas botas largas, y mi mamá conocía eso. Y me dijo, si te vienes conmigo, tus tías te van a comprar ese abrigo y esas botas. Nosotros nacimos en San Luis Potosí, y mi madre se vino a vivir a Piedras Negras. Y ella con eso que sabía que había en mi corazón, porque no tenía nada, no tenía muñecas, no, nada. Mi papá, mi papá siempre me compraba chanclas de hule. Ya tenía en mis pies la marca de las chanclas de hule que me compraba. Si yo quería algo más diferente, tenía que trabajar, tenía que ayudarle a mi papá a hacer el trabajo que él hacía, los fuegos artificiales. Y no nada más conmigo, sino todos los hijos de él tenían que hacer eso, no era nada más yo. Pero aún, hermanos, ahí la mano poderosa de Dios estaba conmigo, porque gracias a Dios nunca me sucedió nada que a veces esas cosas que pasaban con mis primos y con mi tío, sentía que yo tenía la culpa. Yo decía, ¿por qué yo tengo la culpa?
si ellos ya son mayores, yo era una niña. Pero le digo, la mano poderosa de Dios estaba ahí conmigo y me sacó de esas cosas. Mi mamá ya murió y ella era una mujer luchadora, una mujer trabajadora. Ella nos sacó adelante a mis dos hermanas y a mí, y nos enseñó muchas cosas buenas. Nos enseñó a dar amor, a pesar de que ella no lo tuvo, ni aún de casada, pero ella nos enseñó que el matrimonio era para toda la vida, que no nos podíamos divorciar porque eso no le agradaba a Dios. Nosotros éramos católicos y íbamos a la iglesia, sí. Yo muy temprano me levantaba, iba a la iglesia, y nos enseñó mi mamá la religión, aunque no era la adecuada, pero mi mamá nos enseñó a vivir felices, a estar contentos, ella luchaba mucho por nosotros, ella trabajó muy duro, y yo a veces sentía, al principio sentía como que no podía tener una relación muy buena con ella, porque como casi nunca estuve con ella, pero al pasar de los años yo la amé mucho, y el Señor me permitió que antes de que ella se muriera, yo pudiera hablarle del Evangelio y ella pudiera aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, y yo sé que allá está con Él. Y el tiempo pasó y después conocí a mi esposo. Tengo voy a completar 22 años de casado. No fue nada fácil, hermanos, nada fácil, porque yo venía de una vida, de un matrimonio separado, pero de mucho amor, de cosas buenas que mi madre nos había enseñado. Y cuando me casé con mi esposo, fue totalmente todo diferente. Mi esposo no tomaba todos los días, pero a veces los fines de semana sí tomaba, y era muy enojón, tenía un carácter muy feo. Varias veces me pegó, una vez me quebró un brazo, y no lo digo, aquí está él, ¿verdad? Yo sé que él sabe, pero lo digo para que vean a los cambios que puede hacer Cristo en nuestras vidas. Y le daba una palabra a una muchacha jovencita, y le platiqué varias cosas de mi vida, y le digo, ¿sabes qué? Si tuviera que pasar todo eso que pasé, todo eso que he pasado para llegar a este momento con mi esposo, le digo, lo volvería a pasar, porque Dios ha transformado mucho a mi esposo. Dios ha hecho grandes cosas en la vida de mi esposo, y ahora tenemos un amor maduro, un amor, no un amor de juventud o un amor loco, no, sino que tenemos un amor más maduro, un amor más entregado, un amor más intenso, porque ya todo ya es diferente. Y gracias a mi Cristo Jesús, que Él fue el que ha hecho todas esas cosas, y que puede hacerlo con cualquiera de ustedes que también tengan alguna dificultad. Solo hay que entregarle nuestras cosas, nuestras dificultades o nuestros problemas a Cristo, y juntos tratar de resolverlos, porque si tú lo quieres resolver solo y sin Cristo, no lo vas a poder hacer. Tienen que ser los dos agarrados de la mano, para que Cristo pueda obrar en la vida de uno. Si no, nada va a pasar. Tienen los dos que abrir su corazón para que Cristo pueda sanar las heridas. Mi esposo me hirió mucho, yo también tal vez lo herí, pero sabes, yo no guardo ningún rencor, yo no tengo ninguna herida aquí en mi corazón por parte de Él, porque Cristo transformó todo eso, Cristo sanó todas esas heridas, y yo lo amo como si fuera la primera vez que lo conocí, porque ya no está nada de eso ahí. Y soy muy feliz, hermano, de verdad que soy muy feliz por eso. Y ahora va lo que me trajo aquí.
nosotros somos 3 hermanas. Mi mamá tuvo 5 hijos. De esos 5 hijos, 2 murieron y 3 están vivos. Una de mis hermanas dicen, no estaban chiquillas, dicen que se asfixió y no sé qué, y mi papá siempre le echó la culpa a mi mamá que ella la había ahogado y que no sé qué. Y después nació un niño. El problema de nosotros, hermanos, es que a veces acarreamos maldiciones y nosotros a veces no lo sabemos. Y nosotros debemos quebrar toda maldición. Nosotros pensamos que cuando ya venimos a los pies de Cristo ya somos nuevas criaturas, pero nosotros debemos de romper todas esas maldiciones. Nosotros debemos de pedirle a Dios que esas maldiciones que acarreamos que se quiebren, porque si no van a seguir y van a seguir. Yo me acuerdo que una de las mujeres que anduvo con mi papá hacía cosas raras, pero nació ese niño, hermanos. Ese niño nació con un problema en la cabeza. Le nacieron 6 dedos en cada manita, en cada mano. Ese fue el primer varón de la familia. Después de eso pasó el tiempo y se casó mi hermana, la del medio, y ella tuvo otro varón, y ese varón estaba bien, pero murió. ¿Por qué? Sabemos. Después mi hermana, la chiquilla, tuvo otro varón, pero ese ni alcanzó a nacer bien ni nada. De repente nada más se vino y ya, tuvo un aborto. Y después yo tuve un varón en medio de Jessica y de Gaby. Ese varón, yo tenía 6 meses de embarazo y yo fui a que me hicieran un ultrasonido y mi esposo me decía, no vayas, no tenemos dinero para que te vayas a hacer el ultrasonido, pero yo terca, y yo quise ir a hacerme ese ultrasonido. Cuando llegué a que me hicieran el ultrasonido, yo miré al doctor, no me chequeaba, y yo miré su cara y yo dije, algo está pasando, algo está mal. Y yo miré que el doctor salió y le dijo a mi esposo que saliera con él, y el doctor le dijo que mi niño no tenía cabeza. Después vinieron para adentro y le dijo, doctor, es que tú le tienes que dar la noticia, y yo no le puedo decir eso, y yo ¿cómo le voy a decir esto? Entonces me dijeron, dijo el doctor, vamos a hacerle una radiografía, ahí vamos a estar seguros qué es lo que está pasando. Y mi esposo le dijo, es que no tenemos dinero para que nos hagan otra radiografía. Si no teníamos dinero para el ultrasonido, ¿cómo íbamos a hacerle para pagar la radiografía? Dijo, no te preocupes, dijo, tenemos que hacer esta radiografía porque algo está mal. Dijo, no las tienes que pagar. Me hicieron la radiografía y el niño sí tenía cabeza, pero donde estaba su cuero cabelludo, en el cerebro, tenía un hoyo, y los huesitos del cerebro ya no estaban ahí, porque no había que le cubriera, no había que estuviera ahí deteniendo los huesos, que se movieron. Y yo decía, a pesar de que yo no conocía a Dios, pero mi madre me había enseñado que había un Dios, que había un Dios que podía hacer algo. Y el Señor, si yo lo veo cómo se mueve mi bebé dentro de mi panza, ¿cómo puede ser posible que no vaya a tener vida? ¿Cómo puede ser posible que vaya a nacer y se vaya a morir? Y el doctor, fuimos a otro lado a buscar otra opinión y miraron la radiografía y todo, y dijo, está bien, que tu niño nada más va a nacer y se va a morir.
porque tú eres la que le das la vida a través del cordón umbilical, por eso se mueve, porque tú le estás dando la vida, tú le das de comer por allí, dice, pero cuando él ya tenga que salir afuera, no va a haber con qué defenderse, no tiene con qué defenderse. Tal, hermanos, como no conocía de Dios, no sabía el poder de Dios, no sabía que si yo hubiera clamado con todo mi corazón a Dios, Él hubiera podido haber hecho algo. ¿Por qué opté, hermanos? ¿Por qué? Por ir al hospital, hermanos, a que me lo sacaran. Pero si yo en ese momento hubiera sabido que había un Dios todopoderoso que podía revertir todas esas cosas, mi hijo ahorita estuviera aquí, tal vez estuviera con su padre ahí sentado. Pero para mí eso fue lo más fácil y lo más normal, era que me lo sacaran. Fui al hospital, me nació el bebé, yo de la impresión, los doctores dijeron, no lo puede ver porque se va a impresionar. No lo quise ver, hermanos. Mi esposo, él sí lo miró, y sí, se le miró y lo tenía 6 dedos. Cada mano tenía sus 6 dedos. Cada mano, hermano, como los demás. Ya van 4. Después, hermanos, de ahí, y les digo, debe uno romper maldiciones, hermanos, porque mi madre se casó de 13 años, mis sobrinas también se casaron chiquitas, hermano. Mi sobrina, la más chiquita, tenía 13 años cuando se casó. Y ella tenía 2 niños, porque ahorita tuvo otro varón. Este varón no tenía los 6 deditos, pero tenía algo en la espina dorsal que no lo dejaba que su cabecita se le quedara derecha, sino que él no podía estar derecho, tenía que estar acostado. Y luego mi hermana, la que sigue de mí, tuvo otro varón. Ella lleva 2 varones. Ese niño, hermanos, también tenía los 6 dedos. Pero aparte de los 6 dedos, hermano, ese niño tenía agua en el cerebro y tenía, aquí le dicen algo como espina bífida. O sea que ese niño no se iba a poder mover. Ese niño tenía otra enfermedad que le llaman daltonismo, que ves los colores, todos los colores son iguales, no distingues, no sabes de colores más que es un solo color el que ves. Y tenía muchos problemas. Ese niño, el Señor lo dejó 4 años. Mi hermana batalló tanto con ese niño, hermanos, tanto, muchísimo. 4 años son muchos, hermanos. Ese niño se ponía morado y mi hermana lo único que hacía es que le quitaba el pañal y le daba bien duro en las pompis para que al tiempo que le pegaba el niño reaccionara y empezara a respirar. Ella ya estaba acostumbrada, nosotros nos asustábamos, pero ella ya estaba acostumbrada a esas cosas, ella estaba acostumbrada a lidiar con muchas cosas de ese niño. Y pues ya perdí la cuenta de cuántos niños son, hermanos, pero luego nació otro varón. Mi hermana, la más chiquilla, tuvo gemelos, era una niña y un niño. El niño también tenía los dedos de más. Y este niño tenía otras cosas, pero este niño no duró, y duró un mes, fue mucho. La niña está perfectamente bien. Mi hermana, la grande, tenía 2 niños y yo oré mucho y le decía a Dios, Señor, no le vas a permitir a mi hermana, ya tuvo 2 varones y no tiene ni uno. Ya cuando yo le pedí a Dios, ya conocía de Dios. Y Señor, no le vas a permitir a mi hermana ni siquiera
la oportunidad ya sabe lo que es tener en el vientre bebés, pero ella no ha oído alguien que le diga mamá. No lo ha oído, no, ella no sabe. Dije, Señor, por favor, ayuda a que mi hermana tenga un bebé, pero que tenga un bebé sano. Ella tuvo un bebé enfermo, pero que tenga un bebé sano, que la oiga, que le diga mamá, que la vea caminar, que la vea correr, porque el bebé que tuvo, ella lo pidió mucho y tanto era su amor que yo le decía, ya entrégaselo a Dios, dile que se lo lleve ya, ¿para qué lo quieres? Y está sufriendo él y está sufriendo tú. Pero ella decía, no, es que es mi hijo, yo lo quiero, así como esté, yo lo quiero, y lo que Dios me permita tenerlo, yo lo voy a cuidar y lo voy a amar. Yo le decía, pero eso es como estarte torturándote, verlo ahí nada más acostado. Me decía, no, lo que Dios me lo permita, aquí lo voy a tener. Y como les digo, él duró 4 años. Después ya de que mi hermana tuvo los gemelos, por eso les digo, vuelvo y les repito, hay que quebrar maldiciones. Jessica se casó también muy chiquita. Jessica tiene 21 años. Va a completar en noviembre 21 años de edad. Y cuando ella se embarazó de Natalia, a mí me dolió tanto. No saben cuánto me dolió. Y cada que ella venía, yo decía, Señor, Natalia va a venir a destruir su vida, porque ella es una niña. Jessie tiene muchas cosas que conocer, muchas cosas que hacer, tiene que estudiar. Y cuando ella se regresaba del hospital, de la clínica, yo siempre decía, esa niña no van a ser. Hermanos, y muchos me preguntan, ¿por qué la quieres tanto? ¿Por qué le permites que haga todo lo que ella hace, que se porte mal? Porque eso es algo que me duele, hermanos, algo que me duele tanto, hermanos, porque como les digo, fue una situación muy difícil cuando nació Natalia. Y yo la amo y la veo y digo, perdóname, Señor, porque no sabía lo que estaba haciendo en ese instante. Y por eso yo la amo tanto. La amo más allá de mucho la amo. Y le pido perdón a Jessie por haber hecho eso. Después nació Sofía. Sofía es muy traviesa, hace muchas travesuras, pero es una niña tan bonita, tan gordita, cachetoncita que está ella, y siempre es esta niña, no sé qué vamos a hacer con ella, es demasiado traviesa. Y cuando Jessie estaba embarazada de Sofía, Jessie dijo, va a ser un varón. Y Jessie seguía diciendo, va a ser un varón, y yo decía, será un varón. Y ya nació Sofía y pues Juan se decepcionó mucho, ¿verdad? Porque pues, él quería un varón y pues nosotros también queríamos un varón. Juan nomás la miró, otra niña. Y se volteó. Y después, hermanos, se vuelve a embarazar Jessie. Y me dice, mamá, dice, de Sofía, sí dudé. Dice, dudé que fuera a ser un varón. Dice, pero hoy, dice, estoy segurita que va a ser un varón. Y Jessie se levantaba en las madrugadas y oraba por el bebé. Y yo le decía, Señor, si va a ser un varón, Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que no traiga todas esas cosas que los demás varones trajeron. Y decía, yo no soportaría, Señor. Y yo creo que Jessie tampoco soportaría, Señor, que
pasar esa prueba. Es muy difícil, hermanos, porque yo miro la vida de mi hermana y ella tiene un corazón muy grande. Y él decía, si tú dices que no das una prueba más grande que la que podamos soportar, yo no la soportaré. Yo no puedo soportar esa prueba, es muy difícil. Y nació uno, y de los dos embarazos yo estuve presente, y en este embarazo ocurrieron muchas cosas. Yo me tenía que ir a trabajar y Jessy decía, ya me estoy sintiendo mal. Jessy se fue al hospital y yo trabajando, y decía, Señor, ¿será posible que no pueda ver el nacimiento del bebé? Y saliendo, ya no, la muchacha que va conmigo le dije, hay que apurarnos, le dije, porque Jessy ya está en el hospital y ya está con los dolores y ya tiene tanto de dilatación. Pues sí, hermano, hay que apurarnos. Y terminamos y todo, y le dije, te voy a llevar a tu casa, y digo, sí, está bien. Hermana, me subí al 130 y le di al carro. Pues el carro se tronó, hermanos. Ayer eran como las 2 de la tarde, hermanos, cuando estuve ahí en un solazo horrible, sin agua, sin nada, y yo y la muchacha bien desesperadas, ahí duramos bastante rato en pleno solazo. Tenía un alma que se paraba. Pasó un rato y se paró un señor, nos dio agua y hielo, y después vino mi esposo y dice, pues la grúa va a venir por el carro 3 horas, que no, para esas 3 horas ya se alivió. Y entonces dijo mi esposo, ¿sabes qué? Dijo, te voy a puchar. Y a puros puchones, hermanos, me llevó, me sacó del 130, y yo soy bien nerviosa, hermanos, porque una vez nos pasó una cosa y vi a él jalándome y yo casi que lo volteo, y desde allí no he podido hacer eso, y me dijo, pues lo tienes que hacer. Y a puros puchones, hermano, yo la puse neutral y él me empujaba con el Explorer y el carro se iba, y ya que se paraba él volvía otra vez. Así me llevó. Hermanos, nada más llegué yo, y él se hace emocionado, que no vaya a ver el nacimiento de este hermano, para la honra y gloria de Dios, hermanos. Nada más llegué y pasaron como unos 10 minutos, hermanos, y nació el bebé. El bebé nació un viernes a las 7 de la tarde. Es un número, hermano, la Biblia. Y nació un día de un viernes. Era mucha coincidencia. Por eso es que yo les digo, es algo especial. Jessy le dijo al Señor, dame el nombre que quieres que le ponga a mi hijo, le voy a poner como tú me digas que le ponga. Y el Señor le dijo que pusiera el nombre. No sabemos, hermanos, qué es lo que Dios quiere. Solo le pido a Dios que nos dé fuerzas y que nos dé sabiduría, hermano. No solo a la madre y al padre, que a veces el padre viene y a veces no. Pero así como nació Enoc, un día Juan va a venir a los pies de Jesús con todo su corazón y va a estar aquí, hermano. Yo, hermanos, cuando llegué y vine a hacer, yo le miraba las manos, hermano, le buscaba la cabeza y le decía, ¿tienes 6 dedos o tienes 5 dedos? Todo lo estuve mirando cuando nació, y hasta ahorita ha estado bien. Pero ¿saben? El enemigo quiere todavía destruir lo que Dios ya sembró en nuestros corazones. Porque ¿saben? Hace poco, Natalia, estábamos en una luna
Y dijo mi esposo, tengo mucha hambre. Le dije, yo también. Le dije, vámonos pronto a comer. Pero Natalia tenía, la hermana la cuidó en la mañana. Natalia tenía calentura, mucha calentura. Y le dije, vamos a comer rápido y nos vamos para la casa porque Natalia está muy mala. Le digo, le sube mucho la temperatura. Y fuimos al rancho. Y ahí nos sentamos y acostamos a Natalia en la banca. Y Natalia comenzó a temblar, a temblar, a temblar. Y luego yo volteé y la miré así. Y luego volteé y me mira mi esposo y me dice, ¿qué pasa? Le digo, nada. Dice, sí. ¿Te pasa algo? Le digo, no, nada, no me pasa nada. Dijo, miré tu rostro con un miedo enorme. Porque estoy viendo tu cara, cómo tienes miedo. Dije, no, no tengo miedo. Y luego agacho mi cabeza y le digo, sí tengo miedo. ¿Sabes qué acabo de oír aquí en mi oído? Una voz que me dijo, Dios te mandó un varón, pero te va a quitar eso. Así me dijo. Y mi esposo se empezó a reír. Y dije, ¿por qué te ríes? Dice, porque eso mismito me acaba de decir aquí. Dijo, pero como vio que yo no le puse ninguna atención, se brincó para allá. Dijo, y a ti, sí pudo. Dije, sí te vi el rostro de miedo y de terror que te dio oír esas palabras. Natalia, ¿se acuerdan que el lunes les dije que me ayudaran a orar por ella porque ella tenía que ir a hacerle unos estudios? Y para esto, hermanos, resulta que el niño también tiene que ir al urólogo porque trae algo en sus partecitas, algo que no está bien. Por eso les digo, hermanos, que el enemigo sigue y va a seguir, hermanos, va a seguir. Pero la cuestión, hermanos, no es en que él siga, porque va a seguir y va a seguir. La cuestión es en que nosotros le pongamos atención, porque yo me vi en esa situación. Si nosotros, hermanos, no le ponemos atención, hermanos, nada va a pasar, porque la mano poderosa de Jehová es la que nos sostiene, hermanos. Pero hay que creer, hermanos, hay que creerlo. El viernes se les barató el carro a Juan. Nos fuimos en el carro de mi esposo a ver lo de Natal, y a los dos, gracias a Dios, les dieron la cita el mismo día, hermanos. Pero ¿saben? Por eso les digo, hay que creer, hay que metérnoslos aquí, hermanos. Pero hay que metérnoslo aquí donde dice que aquí vienen los pensamientos malos. Cuando llegan aquí, hermanos, es cuando salen. Por eso no hay que creerlo aquí, no hay que creer lo que el enemigo nos dice aquí. Que viene aquí, sí, porque ahí va a venir cantidades de veces, hermano, muchas va a venir aquí. Pero si de aquí no logra pasar aquí, hermano, hay que hacerle caso, hermano. Hay que hacerle caso, porque aún sigue insistiendo que algo está mal con ellos. Algo está mal. Pero ¿sabes? La mano poderosa de Dios sigue estando ahí. No hay nada, pero no deja de sacar esto, de sacar lo otro, y así va a seguir, hermanos. Pero hay que seguir confiando en que le creamos a un Dios todopoderoso, en que Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas si nosotros creemos, si nosotros lo dejamos, hermanos. Situaciones van a venir, y muchas situaciones, pero no podemos dejarnos, hermanos. No podemos dejarnos, hermanos. Tenemos que seguir a la gloria, hermanos, sea para Él, porque Él fue el único, ni ningún santo, ni nadie, hermanos, nadie pudo revertir todo eso. Nadie. Solo el poder de mi Dios, es un Dios. Fue el que pudo hacer eso posible. Y ya está. Ahí está,
le doy las gracias porque muchos de ustedes dicen, oren por mi hija, oren por mi hija. Pero como les digo, muchos de ustedes a lo mejor no sabían la magnitud de lo que está sucediendo, de lo que estaba pasando atrás de, no sé cuántos niños fueron, yo ya perdí la cuenta, pero fueron muchos. Aún en mí pasó. Y ahora, pues, antes lloraba, ¿verdad? Y ahora me río al recordar tantos niños con tantos pelos. ¿Qué significa? Pero sé que el Todopoderoso quebró esa maldición. Desde ahora quebró esa maldición. Y no va a haber ninguno en mis generaciones. Esa maldición está fuera de nuestras vidas.